Bienvenidos al podcast Entre Generaciones. Una nueva aventura, una nueva experiencia. Somos 3 generaciones hablando de coaching ontológico. Buscamos explorar cómo las conversaciones pueden cambiar la manera en que vivimos. Soy Miguel Ángel Macaluso, tengo 73 años, soy el abuelo, trabajo como Master Coach ontológico dirigiendo la formación de la carrera de coaching ontológico profesional. Soy Iris Macaluso, tengo 38 años, soy consultora y facilitadora de liderazgo en organizaciones. Soy hija. Yo soy Tomás Luna, soy coach y publicista, tengo 21 años y yo soy el nieto. ¿Cómo cambia la manera de ver la vida, el trabajo, las conversaciones, las relaciones, de acuerdo a las distintas generaciones? Hoy vamos a buscar conversar sobre eso, siempre abordándolo desde el coaching ontológico. Pero para eso primero, empecemos a hablar de qué es el coaching ontológico. Miguel, papá, contanos, desde tu mirada, ¿cómo podrías explicar lo que es el coaching ontológico? Bueno, desde una mirada general podría decir que es una disciplina muy efectiva, probadamente efectiva, que facilita procesos transformacionales, individuales, de equipos, organizacionales e inclusive sociales. Ahora, si vamos más a lo específico, el coaching ontológico, la conversación se da cuando una persona individual o grupal tiene un problema recurrente que no se puede hacer cargo solo, no sabe cómo salir, cómo resolverlo o disolverlo, entonces acude a conversar con un coach que mediante preguntas e intercambio de inquietudes y de interpretaciones van encontrando elementos en esa persona que le permite acercarse a veces a sus talentos ocultos y resolver por sí mismo algo que creía antes que era imposible. O sea, el coaching hace posible lo imposible. Tommy, para vos desde tu lugar, ¿cómo le explicás a un amigo, un colega, un compañero qué es esto del coaching que estudiaste? Mira, a mí siempre me preguntan qué es lo que es el coaching, qué es lo que es ser coach. Y yo le digo, para hacérsela fácil, se lo explico así, es un proceso de transformación, es un proceso de cambio, donde justamente si vos estás parado en un lugar y ya sabes a dónde quieres llegar, siempre les digo que ya tenés medio paso hecho. Lo que hay entre medio, esa brecha que hay entre donde estás y donde querés llegar, ahí es donde tenemos que descubrir, junto con el coaching, cómo hacemos para lograr lo que queremos. Me gusta. A mí me gusta explicarlo desde las conversaciones. Siempre digo, es una forma de conversar o es una disciplina que nos ayuda a conversar mejor, porque no solamente conversar desde el lenguaje, sino justamente que explico que esta disciplina trabaja sobre lo que le llamamos los dominios constitutivos de la persona. El lenguaje, o sea, la manera en que hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos. El cuerpo, ¿sí? Cómo hablamos con el cuerpo también y qué es lo que transmitimos a través del cuerpo. Y la emoción también, desde donde hablamos y con la que decimos lo que decimos. Y que todo eso tiene que tener coherencia. Es el famoso pensar, sentir, decir y hacer. Entonces creo que el coaching, por lo menos en lo personal, lo que más me transformó, como decías Tommy, o lo que más impacta creo que en organizaciones, en equipos o en personas, es poder conversar integrando todos esos dominios. Vamos a buscar explorar diferentes temáticas y conversar sobre diferentes temas, abordados siempre desde el coaching ontológico, que es lo que sabemos, los 3 somos especialistas en coaching ontológico y hemos realizado la carrera. Bueno, tenemos 2 Master Coach, el director, yo también llevo muchos años en esto y Tommy también ha estudiado la carrera y nos acompaña en esta escuela de coaching, que es Iona Consulting. Entonces queremos abordar distintos temas de la vida, del trabajo, de las relaciones, de las organizaciones, siempre con esta base del coaching ontológico. ¿Y cómo aplicás, Miguel, más allá de que sos formador de coach, cómo aplicás el coaching en el día a día, en las empresas, en las conversaciones? ¿Cómo se aplica el coaching ontológico? Bueno, lo primero que hacemos en una organización o con una persona es hacer un acuerdo sobre, justamente, ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a conversar, en el tema que vamos a tratar, a dónde queremos llegar, de qué manera, cuáles son los objetivos,
¿sí? ¿Qué es lo que se quiere llevar la persona de una conversación de coaching o de un proceso transformacional? O sea, no es una conversación improvisada. Para nada, una conversación de coaching es una conversación que tiene un alto diseño y tiene estándares de calidad preestablecidos que forman parte de un proceso que han seguido quienes se dedican a esto, primero de transformación interior, para luego poder llevar ese proceso a otras personas. La gente que por ahí, Miguel, hace coaching con vos, ¿qué te dice, por ejemplo, acerca del coaching? Los que hacen conversaciones de coaching o los que estudian coaching. No, los que hacen conversaciones de coaching con Miguel. O sea, ¿qué se siente vivir un proceso de coaching, por ejemplo? ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, al terminar las conversaciones, la inmensa mayoría queda asombrada, lo sorprende el coaching, sobre todo la rapidez con que nuestro modelo indagatorio le permite encontrarse, ¿no? con sus competencias, con sus habilidades, de una manera que no se le esperaban. Por eso lo sorprende. Y de alguna forma se sienten como que han renacido. El otro día, conversando con alguien, me acordaba de la vieja mayéutica socrática, del parto de almas. En alguna manera o en alguna medida los coaches somos parteros de alma. Está bueno. Me encanta. O sea, vos Tommy, que bueno, estudiaste coaching ontológico, ¿cómo lo aplicás? ¿Cómo lo vivís? Vos estudiaste, aprendés, aparte de participar en la escuela, pero en el día a día, ¿cómo crees que lo Yo implementás? hice coaching bastante tiempo, de manera personal, coaching de vida, pero ahora más que nada lo estoy aplicando en mi vida de manera que me ayude mucho con mi tema emocional, con el tema corporal, con la comunicación sobre todo. Tengo que estar bastante tiempo comunicando, entonces el coaching fue un antes y un después en la manera de hablar, digamos. Seguramente a ustedes también les pasó. Básicamente lo uso de manera personal y es una herramienta más, pero no una más del montón. Es una herramienta súper valiosa que yo creo que cualquiera debería aprenderla. Dominar esto. ¿A vos te pasa? Porque a mí me ha pasado, más allá de que ahora sí, en los últimos años de mi vida, me dedico más a la formación y a la consultoría, pero ¿te ha pasado que amigos o que colegas notaran la diferencia que tiene conversar con vos versus a lo mejor con otras personas, o que te hayan comentado, che, Tommy, cuando hablo con vos, no sé, ¿se siente diferente? ¿Has vivido algo Sí, así? totalmente. O sea, hay gente que me dice, che, ¿cómo hablas de esa forma? Y yo digo, no sé. Pero sí sé en realidad. Es todo el trabajo que tenemos atrás, aprendiendo sobre coaching, de comunicación y demás. O por ahí ayuda mucho a la hora de escuchar a la gente. La gente siempre se pone feliz cuando vos la escuchás, ¿no? Cuando se siente escuchada. Y el coaching, una de las herramientas fundamentales es la escucha. Y eso te ayuda muchísimo con tus relaciones y con conversaciones difíciles, que por ahí tenés que tener conversaciones difíciles y vas a decir, ay, qué miedo. Y se trata de escuchar a la otra persona, ponerse en el lugar del otro y básicamente tratar de entenderlo. Está bueno eso, porque yo lo vivo por ahí así con muchos de mis amigos, que me dicen, es que cuando hablo con vos, o quiero conversar con vos, porque o tenés una mirada positiva, o no con la conversación puntual de que viene un cliente a querer tener una conversación de coaching, sino en el día a día. O sea, se nota que son dominios que uno tiene yo diría desde siempre, pero porque yo desde chica he trabajado con vos mientras vos dabas clases, y uno va aprendiendo esto de cómo hablar, de lo que digo, del escuchar, de tener en cuenta al otro y de hacerle las preguntas. Recién vos hablabas del arte de preguntar. Creo que la conversación de coaching tiene esto, el escuchar por un lado como una pata fundamental en cualquier conversación, y el preguntar. O sea, van de la mano, pregunto y escucho lo que me responde. ¿Qué es esto del arte del preguntar dentro de las conversaciones? Es fundamental. El coach pregunta o le regala una pregunta a su cliente. Nosotros le llamamos coachee a la persona que hace con nosotros una conversación de coaching.
le regalamos una pregunta, pero no para que la conteste, sino para que se la pregunte y la reflexione. Que la respuesta no sea algo estereotipado, sino algo que lo haya recorrido desde lo que llamamos mente, cerebro, corazón, las tripas, y que cuando salga de adentro, ¿no? De lo profundo, de aquellas cosas que durante mucho tiempo mantuvo escondidas. Y a veces una sola pregunta lo asombra, o sea, saca algo que estaba en las sombras, lo ilumina y lo abraza. Genial. Vos, Iris, por ejemplo, que tenés mucha trayectoria, muchas batallas en la empresa, ¿cómo fue que empezaste a aplicar el coaching o cómo fue que empezó todo esto en tu camino? Como te decía recién, yo, si bien cuando estudiaba en la facu, trabajaba acá en Iona de secretaria, servía café, abría la puerta, entonces siempre de oído escuchaba. Bueno, mis dos papás son coach ontológicos, o sea, lo tengo más o menos de la cuna, no sé bien cuándo empezó tus estudios y tu paso por ahí. Cuando decido formarme completo, hacer todo el recorrido de la carrera completo de punta a punta, sí, yo todavía estaba en la facultad, fueron esos años de la facu. Y por un lado, en el día a día, o sea, algo personal, una herramienta más personal para poder conversar mejor con las personas, para poder animarme. A mí me encanta esto que decís, animarme a tener conversaciones difíciles. Creo que si es algo donde yo, en lo personal, creo que me diferencio por ahí de alguna manera y que me pasa hoy con empresas, hoy sí lo aplico más haciendo consultorio de capacitaciones y facilitando procesos de liderazgo, o sea, enseñando estas competencias a líderes que tienen hoy a cargo equipos. Y creo que lo más diferencial por ahí que siento que tengo es animarme a tener esas conversaciones difíciles. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo para decir? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La otra persona se me va a enojar, me va a querer tirar con algo, no me animo a decirle esto, bueno, ¿por qué? Entonces, trabajarlo un poco antes y se me ríen algunos de los chicos con los que he estado en equipos y demás, me dicen, vos me llamás a tal y tal, sentate en la mesa. ¿Qué pasó? Eso que por ahí decís, no, ¿qué le digo? ¿Cómo lo siento? No sé, sentalos y que salga y que surja, ¿no? Eso de conversar, o sea, ¿cómo se resuelve todo? O se destraba. Hay una frase que leí hace poco, como que los nudos se desatan cuando hablamos. Esa frase, los nudos se desatan cuando hablamos. Total. Qué buena frase. Qué difícil es tener conversaciones difíciles. ¿Cómo, Miguel, por ejemplo, desde el coaching aborda las conversaciones difíciles? Porque el coaching es una herramienta súper útil. ¿Vos cómo lo explicarías? O sea, ¿cómo el coaching te ayuda a tener esas conversaciones difíciles? Bueno, por las dudas, alguno de los que nos esté escuchando no se ubique bien o de qué estamos hablando cuando decimos conversaciones difíciles, a nosotros nos parece que son esas conversaciones que paradojalmente, aunque serían fundamentales hacerlas, no se hacen, ¿no? Se dilatan, por miedo, se postergan. ¿Por qué? Es que a veces la gente siente que si pone en la mesa esa conversación va a afectar la relación. No sabe cómo hacerlo sin afectar la relación. Entonces prefiere un dolor que implica guardarse, callarse eso que necesita hablar para no perjudicar la relación. Pero eso va en contra en todo sentido, porque a veces cuando se acumula mucha tolerancia y no se hablan determinados temas personales, familiares, organizacionales, a veces explota eso y se dicen cosas que pueden resultar agresivas y dejar heridas que después es difícil remontar. Sí, como postergar algo que hasta que la bomba explote, ¿no? No quiero tener la conversación porque no estoy. Quizás yo creo que va más de la mano de no estoy listo, esto de la sensación del miedo. No estoy listo para tener esa conversación porque no sé qué puede pasar en esa conversación. Entonces, si pasa algo que no pueda llegar a manejar, prefiero no tenerla como por las dudas, ¿no? ¿Y cómo harían ustedes, o sea, cómo hacen para tener conversaciones difíciles? ¿Cómo se preparan para la gente que esté viendo y, qué sé yo, tenga que tener una conversación? ¿Cómo tenés vos tus conversaciones? Yo tengo, por ejemplo, mis herramientas, mi arsenal ahí listo. Ajá. Yo lo que suelo hacer siempre es tomarme unos minutos antes para
bajar un poco, relajarme, respirar bien, tranquilo. La otra es decir, ¿cuáles son los contras? O sea, ¿cuál es el costo de oportunidad de no tener esta conversación? ¿Qué es lo que pasaría si yo no la tengo? Personal y para el otro. Claro, generalmente siempre es peor no tener la conversación a tenerla. Entonces yo digo, desde ese lado, es mejor tenerla. Hay que tener un poco de, ¿cómo decirlo?, confianza, pararse y decir, esta conversación la tengo que tener, esta conversación. Y es mejor ser auténtico y irle con la verdad siempre al otro. Entonces vos siempre la verdad, che, mira, tengo que tener esta conversación con vos porque no aguanto más. Y el otro capaz, en la mayoría de veces, se siente igual. Entonces es solo plantarse, animarse y decir, che, yo siento esto y siento que si no lo voy a soltar, si no lo suelto, voy a explotar. Está bueno eso que dijiste, dos cosas. Primero, preparar el cuerpo, creo que Exacto. es clave, ¿no? Porque, bueno, lo que decimos también lo decimos con el cuerpo y justamente de esto hablamos siempre, de lo que es el lenguaje, el cuerpo, la emoción, la coherencia. Preparar el cuerpo ante una conversación, y eso puede ser algo tan simple como pegarme una ducha, sentarme, respirar. Bueno, después podés hacer algunos ejercicios de esos que nos llevan segunditos para que la gente sepa. Preparar un poquito así, bajar decibeles, contar de 10 a 0 y bajar un poco decibeles. Y esto del planificar. Me encanta la improvisación, pero planificada. Es raro, pero es como, planifico las 2 o 3 cosas fundamentales que yo quiero decir, porque también en las conversaciones pasan un montón de cosas. Yo puedo tener muy armado todo y después hacemos una pregunta y una respuesta, se nos va por la tangente. Entonces yo planifico qué cosas sí o sí necesito decirles a otra persona y después, bueno, libero y escuchar y ver que surja, porque se va inventando la conversación mientras la vamos teniendo. Sí, es total. No podemos planificar todo lo que nosotros queremos decir, pero no lo que el otro nos va a responder. Por ende, tenemos que ser muy ávidos en poder responder sobre esas respuestas. Digo. Y tener sobre todo una gestión total de las emociones, porque si surge algo que te dispara, tenés que estar en tus caballos para poder estar centrado. Vamos a tener que hacer un programa de emociones. Sí, completo. totalmente. Yo sé que Miguel sabe mucho de eso, así que le voy a preguntar. Miguel, si te preguntara, ¿cómo harías para mantenerte centrado cuando las emociones quieren tomar el control? ¿Qué me dirías? ¿Cómo vos, qué técnicas, qué habilidades podrías usar para mantenerte centrado? Bueno, como dijo hace un ratito Iris, nosotros somos como una estructura holística que la dividimos en dominios constitutivos, aunque no están separados en nosotros, solo para poder observarlos. Entonces, lenguaje, corporalidad, yo le entro a la emoción desde los otros dominios. Entonces, si nosotros en vez de creer que somos dueños de la verdad, porque eso nos lleva a confrontar, ¿no? Ser intolerantes, creernos o creer que lo que nosotros podemos observar es objetivo, es la realidad. Si cambiamos ese pensamiento y nos ubicamos en que vivimos en mundos interpretativos, que esa que es nuestra verdad, entre comillas, es solo un punto de vista, ya flexionamos, ¿no? Reflexionamos a nivel de pensamiento. Claro. A nivel de sentimientos, aceptar que el otro es otro, que lo respeto y le voy a permitir aparecer, escuchándolo, como mencionaron recién de la escucha, con apertura, sin juzgar. Y en el cuerpo lo que hago es relajarme, porque las emociones necesitan un cuerpo para manifestarse, ¿no? Aunque son algo aparentemente abstracto, se manifiestan, ¿no? En los procesos glandulares, posturales, musculares, gestuales, en la mirada, en la respiración. Entonces, si nosotros le sacamos esos patrones efectores de emociones que no queremos tener, como miedo, enojo, tristeza, podemos lograrlo cambiando la respiración, generalmente yendo a una respiración baja, abdominal, relajando los hombros, relajando la mirada hacia el horizonte, poniendo derecha la espalda y la cabeza, asentando los pies en el suelo y a veces
aunque no lo digamos, en silencio, muy rápidamente podemos hacer así. 3, 2, 1, 0. Y en ese cuerpo de paz es muy difícil que entre una emoción. No significa que nosotros rechacemos la emoción, la gestionamos, pero somos nosotros los que ponemos la emoción a nuestro favor y no es ella la que nos maneja. O sea, por ejemplo, si estamos enojados, hablamos con enojo, no desde el enojo. Y entonces en vez de agredir, comentamos lo que nos ocurre, pero apropiándonos de nuestros juicios. Yo no te digo, Tomás, ¿por qué hablas fuerte? Yo digo, Tomás, quiero contarte que cuando vos hablas con un volumen alto, a mí me impacta. Y lo pensé un poco y me acordé de mi papá que me hablaba fuerte porque era un poco hipoacúsico y me impactaba. Es un tema mío y te lo estoy poniendo a vos. Ah, está buenísimo eso. Sí, creo que son por ahí, uno puede decir, pero qué difícil o lleva mucho tiempo. Obviamente no es de la noche a la mañana que uno puede tener dominio de eso, pero lo fundamental es el darse cuenta. O sea, me doy cuenta. Hay algunos que tienen menos manejo quizás de algunas emociones, son más enojones o más irascibles o se entristecen muy rápido y por cualquier cosa ya están llorando y después no pueden seguir la conversación. O les da todo gracia porque un poco de ironía y un poco de nerviosismo y lo hace reírse y dicen, no puedo tener esta conversación con tal persona porque me da gracia o lo que sea. Es como que hay emociones que nos entran más fáciles quizás, que tenemos más predisposición, pero darnos cuenta de eso nos va a ir ayudando en este proceso de transformación, que creo que a lo mejor es lo que te ha pasado a vos o lo que nos ha pasado a todos. Yo decía, yo me enojaba mucho y ya me ponía tensa y ya a lo mejor decía cualquier cosa en la conversación. Y hoy por hoy no es que en todas ya, listo, hago la respiración y ya puedo hablar normal, sino que, de 10 que me enojaba, a lo mejor me enojo en 8, después me voy enojando en 6, después me doy cuenta que estoy enojado y digo, no voy a tener la conversación ya, la voy a tener dentro de un rato cuando me calme. Primero preparo el cuerpo. Si yo ya identifico por dónde me entra esa emoción, me entra el enojo porque trago mandíbula, porque me pongo colorada, porque ya estoy frunciendo el ceño, porque ya estoy así como yéndome acelerada o la respiración, identifico y digo, no es el mejor momento para tener esta conversación. Entonces, como que las conversaciones que empiezan con emociones equivocadas, puede que la conversación termine en un final equivocado o no el deseado. Darnos cuenta ya es un paso y empezar a cambiar el cuerpo de a poquito, creo que es el paso que le sigue. Sí, además, brevemente me gustaría distinguir que una cosa son las emociones, que son predisposiciones para la acción, que son gatilladas por eventos que nosotros podemos identificar, ¿sí? Y esas son más cortas y podemos verlas y trabajarlas más fácil. O sea, que esto de gatillado por un evento es que, estoy en una conversación con un jefe, me dijo algo que considero injusto, que no me gusta, eso que dijo me generó enojo. Eso es el evento puntual. Claro, lo juzgué injusto y entonces me enojó. Pero hay algunas otras cuestiones emocionales que nosotros le llamamos estados de ánimo, que son emocionalidades más recurrentes, que nos acompañan desde hace bastante tiempo. Es como el cauce del río, el estado de ánimo, y el agua que fluye, las emociones. Entonces, a veces, para que no se repitan tanto, por ejemplo, los enojos, tenemos que revisar si hay un estado de ánimo irascible de fondo y trabajarlo en sus causas, en sus orígenes. Entonces, si nosotros logramos, como vos decías, desatar ese nudo que se ató antes, no se hace tan recurrente esa emoción. Es como en este ejemplo, como que no es solamente lo que me dijo en ese momento, a lo mejor ese que era mi jefe, sino también me fui al comedor, otro compañero, hablé con otra persona, todo me enoja. Esta famosa frase, todo me enoja, todos hacen esto, está todo mal en esta empresa, o yo soy una enojona, irascible. Como ahí es donde está el estado de ánimo. Ahí no es un solo evento, son muchos,
o incluso que no puedo ni siquiera determinar cuando alguien me pregunta, ¿y por qué estás tan enojada? Cuando no sé ni qué decirle, es que ahí no encuentro el evento que gatilló esa emoción, sino yo estoy hablando de un estado de ánimo, porque me levanté así, cruzada, ¿no? Esa famosa frase, porque te vengo arrastrando como cosas que todas me generan a lo mejor este enojo y que ya se transformó en un estado de ánimo que es como algo que lo llevo conmigo. Claro, hay algunos que son restrictivos y hay estados de ánimos expansivos, ¿eh? No lo veamos siempre desde el lado Como el optimismo. Negativo, claro. Sí, el optimismo que parece maravilloso a veces puede ser excesivamente provocador de una tendencia a creer que todo sale bien y no ser cauto. Nosotros decimos ni pesimistas ni optimistas, realistas, entusiastas. Está bueno. ¿Quieren que volvamos un poquito a los principios y los postulados que le llaman en el coaching ontológico? Porque el coaching ontológico es como una mezcla también de disciplinas. No es algo que nació de la nada, tiene un poco de filosofía, antropología, de psicología, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces fue como es una disciplina relativamente nueva dentro de todo esto, disciplinas universales, y que tiene una serie de bases que acordaron quienes lo crearon o quienes le ponen este nombre, entre Rafael Echeverría, Julio Olaya, Humberto Maturana, Fernando Flores. Hay 3 principios que se habla mucho también en el libro de Rafael Echeverría. Hay uno que dice, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. ¿Qué te hace sentir este principio? ¿Qué interpretas? ¿Qué crees que significa? Yo lo veo como que, como lo dice la frase, es relativo a cómo uno lo ve. Porque lo que él diga en público puede a mí enojarme, pero puede a vos no. Todo depende de cómo yo lo tome. El hecho de que vivimos en mundos interpretativos significa que no vemos lo que pasa, sino lo que nosotros creemos que vemos que pasa. ¿Cómo interpretamos la realidad? Cómo vemos las cosas, claro. Hay un jueguito famoso que es escribir el número 6. ¿Lo conocen? Sí. Sí, del otro lado... Escribir el número, yo escribo el número 6 acá y los pongo así a ustedes a ver. Vos vas a ver el número 9 y vos vas a ver el número 6. ¿Y quién tiene la razón? ¿Y quién tiene la razón? ¿Y cuál es la verdad ahí? Porque el dibujo es uno solo, pero vos ves el 6, vos ves el 9. Depende desde el lugar donde está parado cada uno, cómo interpretamos eso mismo que estamos viendo. Hay otra cosa que se dice mucho en cuanto a las interpretaciones y es que una interpretación dice mucho de una persona. Los juicios habitan en quien lo emite, es la frase. Entonces, muchas veces, como la gente se tome las cosas, tiene que ver más con esa misma persona que con cómo son las cosas. O lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro, en ese sentido. Entonces, yo lo veo desde ese lado. Sí, también eso, este principio creo que se basa en que partamos en que nada es la realidad, nada es lo que uno dice o el otro, sino que depende cómo desde el lugar donde mire cada uno. Creo que eso evita fricciones o peleas, creo que busca eso, ¿no? Ponernos un poco en el lugar del otro o poder escuchar el por qué el otro ve lo que ve o siente lo que siente o le pasa lo que le pasa y desde ese lugar conversar sin querer traer al otro a decir, no, vos tenés que pensar como yo, hacer como yo. Además, nos relaja un poco de... Sí, además, la interpretación de una persona puede cambiar porque muchas veces tienen en cuenta, o sea, muchas veces nos condiciona, por ejemplo, lo que nosotros sentimos. Si estamos tristes, vemos las cosas de una forma, si estamos enojados, vemos de otra forma. Entonces, desde ese lado podemos decir que es un poco relativo. Claro, los estados de ánimo están asociados a las interpretaciones, sobre todo aquellas interpretaciones que son creencias más duras, ¿no? Que no se ven como interpretaciones. Nosotros las vivimos como certezas. Claro. Y el tema es que según como yo interprete, como interpretaciones y emociones están ligadas, siento después. Y hago. Y luego hago. Entonces, es fantástico si yo logro revisar mi interpretación y más aún transformarla, porque entonces también voy a transformar mi emoción y por consiguiente voy a transformar mi acción.
Y lo fantástico, que sería lindo que lo charláramos después, es que si yo cambio mi acción, cambio mi ser. Claro, o sea, depende, este principio es tan fundamental porque depende cómo interpretamos lo que sucede, porque lo que sucede es un facto, es un hecho, suceden cosas. Cómo interpreto eso que sucede va a ser qué siento respecto a eso que sucede, y de acuerdo a lo que siento es qué hago con eso que me sucede y qué hago, que consigo y en qué me convierto, como decís vos. Con respecto a eso que dijiste vos, hay un principio en el coaching que se llama somos como actuamos o actuamos como somos. Vos, Iris, ¿qué pensás de eso? Tal cual, esa interpretación nos lleva a este principio. Somos como somos, actuamos. Es así, Actuamos como somos como actuamos. Exacto. La acción genera ser. Ahí va. Qué Eso lindo. es, claro, así es. Claro, es que en base a lo que nosotros hagamos, nosotros siempre decimos, yo soy así, y como soy así, actúo de esa manera, ¿no? Es una frase como súper, bueno, pero yo soy así. Yo soy impuntual y entonces como acción siempre voy a llegar medio tarde, ya todo el mundo sabe que me tiene que esperar un poco más, me tiene que esperar un poco menos, etc. Ahora, eso se va retroalimentando, porque yo si de repente quiero dejar de ser de esa manera, creo que eso es lo rico, ¿no? Yo quiero dejar de ser una persona impuntual. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a llegar puntual. O sea, es tan simple como cambiar la acción, cambia mi manera de ser. Claro, es así. La acción genera ser y por lo tanto somos seres abiertos al diseño. Por eso nosotros decimos, en Yona aprendemos a hacer, aunque parezca propaganda, pero lo digo de corazón, aprendemos a hacer de nuestra vida una obra de arte. Ahora, permítanme una cosa que me gustaría charlar con ustedes, hija y nieto. Vos dijiste impuntual, ¿no? Fíjate que ahí, en esto de las interpretaciones, si una persona es impuntual, otros pueden empezar a inferir, a decir, bueno, es impuntual, no es responsable, no se puede confiar en ella, no se compromete, no le doy el cargo. Esa es la conclusión y la acción. Ahora, volvamos para atrás. ¿Por qué? Y mejor aún, ¿para qué es impuntual? ¿Sabes que muchas veces yo me he dado cuenta de que las personas que llegan tarde a nuestros entrenamientos vivenciales es porque necesitan ser vistas? Porque si uno llega tarde, entra solo. Llama la atención. Llama la atención y todos lo miran. Y está dispuesta esa persona a pagar el precio de ser considerada impuntual. Porque a lo mejor de niña o de niño no nos miraron como necesitábamos. Y cuando alguien toma conciencia de eso, se disuelve la impuntualidad, porque uno lo cambia por otra cuestión y se hace ver a través del entregar, a través de la empatía, a través del generar otro tipo de vínculo que no sea de víctima, sino, como decíamos en el coaching antiguo, de protagonista. Bueno, pusimos como un ejemplo de alguna cualidad que por ahí es bastante más recurrente de lo normal. Está bueno como esta otra explicación o interpretación de lo que puede resultar. También tiene que ver con prioridades. Bueno, siguiendo con el tema de la impuntualidad o no sé, traje ese ejemplo de la galera, pero digo, ¿cómo a veces uno dice, no, bueno, ¿cómo hago para cambiar, para sacarme estas etiquetas, para ser de otra manera? Y el paso más simple es actuar de la manera en que queremos ser, ¿no? No sé, quiero ser más amoroso, quiero ser más conversador, quiero ser más amigable, quiero ser más unido con mi equipo. Y bueno, toma acciones. Bueno, es que no me nace. O sea, hay personas que dicen, bueno, no me nace así ser arengador, no sé, me pusieron adelante un equipo de ventas porque era muy bueno con los números, pero no me nace arengar. Y estás en un equipo de ventas, tenés que hacerlo, ¿no? Entonces, primero como hacelo para que te nazca, ¿no? ¿Cómo es esa jugada? ¿Cómo lo ves vos? Hay un tema y es que hay gente que a veces dice, bueno, mucha gente me ha dicho, por eso digo esto, que le da miedo cambiar o le cuesta cambiar. Pueden haber muchas cosas atrás,
Pero la mayoría de las veces que a mí me ha tocado hacer coaching a personas así, es porque a la gente le da miedo dejar de ser. O dejar por ejemplo, dejar de tener la reputación que tiene, o dejar de, no sé. Claro, porque si yo hago otra acción, voy a ser otra persona. Esa es la clave. Exacto. Pero no sé, la gente tiene como un miedo al cambio. Todos en algún momento tenemos como miedo, ¿no? Somos seres que cambiamos mucho, pero tenemos a veces cierto miedo en ese sentido. ¿Por qué será esto, Miguel? ¿Por qué crees que...? Bueno, puede ser por muchas cosas, pero me acordé de un pequeño ejercicio que hacemos en nuestras clases, así, ¿no? Sobre todo en las virtuales, que se llama de las 3 C. Una C de conservar, otra de cambiar y otra de construir. A lo mejor la persona que tiene miedo a cambiar, su miedo es a que va a perder eso que quiere conservar también. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es asegurarle que todo aquello que tiene valor lo va a conservar. Y que aquello que no tiene valor, para ponerlo en el otro extremo, lo puede soltar, lo puede cambiar. Y aquello que le gustaría adquirir o aprender, lo puede construir. Entonces, desde ese esquema, le damos seguridad. Si me dejan un cortito ejemplo. ¿Han hecho alguna vez pochoclo? Sí. ¿Vieron? Sí. Con una olla creamos un contexto y esos maíces que estaban duros e inertes, cuando los colocamos en ese contexto de aceite tibio, con azúcar, sal, lo que querramos, florecen. Y florecen prácticamente todos. Hay que crear contextos, hay que ser empáticos. No lo digo como un mandato, lo digo como una manera de generar confianza y aceptación para que las personas puedan abrir su corazón, para que puedan mostrar sin miedo su vulnerabilidad. Y a partir de ahí, cuando la gente está tranquila de que eso que vos llamás nuestro ser, nuestro estar siendo, no va a ser destruido, entonces está dispuesta a cambiar esas cosas que puede cambiar. Bueno, este proceso lleva mucho como de introspección, primero, ¿no? Esto de estudiar coaching, o esto de las conversaciones, de todo lo que estamos charlando hoy, de entender, bueno, a ver, yo vengo siendo de esta manera, siempre hablamos del devenir, del estar siendo, que no somos seres inmutables, sino que podemos diseñarnos y podemos cambiar. Y justamente este principio de actuamos como somos y somos como actuamos tiene que ver con eso, de poder rediseñar la manera en la que somos a través de las acciones, de las cosas que hacemos. Nos lleva a sentarnos en algún momento de nuestra vida, todos los días o en algún instante, generalmente en los balances de fin de año, decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy siendo en este momento y qué cosas quiero conservar? ¿Qué me gustan de mi personalidad? ¿Qué me gustan de mi ser profesional o de mi ser personal? ¿Y qué cosas no tanto y me gustaría ser como a quien admiro o a quien sigo o quien me interesa o en quien me quiero convertir? Y ahí digo, bueno, ¿qué hace esa persona? ¿No? ¿Qué hace una persona que es más arengadora, que es más de equipo, que es más a lo mejor alegre? Bueno, no sé, se reúne una vez por mes, genera dinámicas, conversa con la gente. Bueno, aunque me cueste, yo lo voy a empezar a hacer. La primera vez me va a costar, pero pongo agenda, le pongo todo el equipo, pongo un desayuno. Bueno, vamos. Y de a poco me voy amigando con esa acción y de una manera u otra, con el tiempo, me voy convirtiendo en una persona que antes no era así y que ahora sí lo puede ser. Entonces eso es lo que nos invita a este principio también, que es una de las cosas más importantes también del diseño de la persona. Y lo que decías recién tiene que ver con el tercer principio, de que los individuos actúan, o las personas actuamos de acuerdo al sistema en el que estamos, ¿no? Y que el sistema puede ser la empresa, puede ser la familia, puede ser la escuela, puede ser la universidad, tiene sus normas, tiene su esqueleto, su estructura, su ecosistema, claro, que nos moldea y nos dice esto sí se puede y esto no. Pero a la vez nosotros moldeamos ese sistema. O sea, ¿cómo vivís este principio? ¿Qué pensás? Como somos seres sociales, yo creo que muchas veces pasa
bueno, en mi generación, por así decirlo, de que hay personas que cambian según con quién estén. Porque la gente quiere sentirse parte del grupo en el cual está. Entonces, por ahí la gente en la universidad es un poco más cuidado y con los amigos es mucho más suelto. O en el trabajo es un poco más profesional y en casa es un poco más... Entonces, yo creo que si bien los sistemas sociales en los cuales nos relacionamos nos moldean y nosotros nos moldeamos, también a nosotros nos gusta adaptarnos. Sí. No sé si Estando te de pasa a acuerdo vos, en el lugar pero... en donde estemos. Sí, totalmente. Hay personas que, de hecho, cuando me conocen, hace poco que hice una fiesta, me conocen. Ah, como esa otra personalidad. Ese no es mi la jefe. conocía. Sí, sí, Ese es mi jefe. Es como yo digo, tenemos varias personalidades que son justamente adaptarnos también a qué cosas se pueden y no se pueden y son tolerables o no dentro del lugar donde estamos. Pero por ahí mucha gente dice, no, en este lugar a veces nos limita ese pensamiento de que nos tenemos que adaptar al lugar. Muchos no libran algunas batallas porque no, acá no se puede, en esta empresa no se puede, esto no se puede hacer. Y las normas se construyen también por la gente que está. ¿Cómo Sí. se rompe eso? Les voy a contar una anécdota, es personal. Ustedes saben que yo hasta abril, después no sé qué lugar ocuparé, pero estoy formo parte de la dirección internacional de la Asociación de Coaching, ¿no? Y en años anteriores, yo que soy bastante innovador, tenía algunos intercambios de palabras con mis colegas directivos, y quizá era excesivamente vehemente, creo, ¿no? Y me quedaba mal, porque no lograba siempre mis objetivos. Me parecía que algunos tenían un núcleo, por sus otras estructuras de pensamiento, un núcleo duro, ¿no? Y un día me di cuenta de que tenía que ver conmigo eso, ¿no? De que si yo hacía un pequeño cambio, el sistema iba a cambiar. Y entonces... ¿Y qué fue ese cambio? Llegué un día y les dije, quiero pedirles algo. ¿Qué les parece si nos saludamos cuando nos encontremos con un abrazo? Pero no formal, no ese abrazo político de palmadita. Un abrazo profundo, un abrazo que una nuestros corazones, sin adueñarse del otro, ¿no? Sino suave, como copitos de algodón. ¿Qué tal si empezamos la era de los abrazos? ¿Y saben que eso cambió todo? Y que hoy somos todos amigos, inclusive uno de los directivos importantes dentro del coaching mundial vino y me dijo, me sorprendiste. Y me dio un segundo abrazo. O sea, Y hoy somos, yo al menos, soy amigo de todos. Y eso me da una paz de corazón. Y me he ganado un lugar que antes, queriéndomelo ganar, imponiendo mis ideas, no conseguía. Ahora me escuchan. o sea, yo lo interpreto como esto de rompiste un puente o trazaste un puente, más que rompiste un puente, sino que construiste un puente para conectar, no con el resultado de lo que querías, sino como con la gente. ¿No? A veces, yo escucho mucho esta frase de las empresas, no venimos acá a ser amigos. Y antes decía, bueno, era más o menos así. Y hoy digo, no amigos, pero si no nos conectamos, si solo venimos a trabajar, no te digo que seamos todos mejores amigos, pero sí venimos a construir relaciones. O sea, de las pocas experiencias en distintas empresas que he tenido, en donde mejor estuve, donde mejor me sentí, donde mejores resultados creo que logré a nivel equipo y a nivel organizaciones, donde se lograron construir relaciones mucho más cercanas, mucho más cálidas, conversaciones. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Cómo lo vivís? Mira, Si podemos cambiar las organizaciones donde estamos. no solamente pasa en empresas, creo que en general en todos lados, cuando uno está abierto a tener buenas relaciones, se genera una sinergia distinta. Entonces, el trabajo fluye, ya no es tan pesado, ¿no? Me pasa mucho en los grupos de facultad, por ejemplo, que he tenido grupos donde, no sé, por ejemplo, la gente es muy cerrada, muy como que no, hago esto y ya está, pero hay otro grupo que he tenido donde
tenemos predisposición como decís vos, interactuar con la gente, a llevarnos bien, a hacer algunos planes, además de estar solamente trabajando, y la cosa cambia totalmente, porque ya no es el trabajo de la facultad, es me junto con estos amigos y de paso hacemos los trabajos de la facultad, o sea, la pasamos bien. Y yo creo, bueno, en el equipo de trabajo ni hablar, la sinergia que se genera cuando todos estamos enfocados en un solo lugar y además tenemos una buena relación, la conexión es mucho más fuerte. Sí, totalmente. Y No se sé logran más cosas. Uno dice invertir. No es que haya que forzar, ¿no? También me Claro. dice, vos remás relaciones, no. No forzar, no estar en un lugar donde no te sientas cómodo, ni donde no sientas que no pertenezcas, donde no haya reciprocidad. Pero sí invertir un poquito. O sea, se Sí. necesita invertir tiempo, ganas, ir a los lugares y tener las conversaciones. Invertir un poquito para después ver resultados. Con algunos nace, ¿no? Te nace la química, te nace las ganas ahí al instante, pero con otros, ¿cómo haces con otros para generar estos espacios? Cada persona es distinta, cada persona es un mundo, entonces cada uno debe de saber cómo entrar en esa relación, por así, o cómo comenzar esa relación. Yo te pregunto, como líder, que has tenido un montón de experiencia, vos, ¿cómo haces con la gente que no quiere? O que no quiere adaptarse al equipo, o no quiere seguirte, o no quiere, piensa que no es necesario. Así. No sé. He tenido varias experiencias. Creo que uno va aprendiendo también. Esto que venimos conversando del coaching, bueno, por eso somos 3 generaciones, porque lo vivimos de distinta manera, de acuerdo también a lo que nos toca, la experiencia que nos toca. Y las personas. Con algunas personas nos entendemos, son con esas personas que tenemos química, que como que nos conectamos, que somos muy empáticos. Ya podrás explicarnos vos científicamente por qué sucede con algunas personas más que con otras. Es como decir, tenemos más piel, ¿no? Y conversamos fácil, nos entendemos, nos mimetizamos, fluimos, y hasta incluso esa persona te puedes dar cuenta del qué hay detrás, el por qué no quiere, el por qué está resistente, cuál es ese estado de ánimo, qué es lo que le está ocurriendo, qué emoción le sucedió, y podés sentarlo a la mesa a preguntarle. Y yo creo que como líder somos facilitadores. No es que yo te tengo que decir, obviamente tengo que guiar, tengo resultados, tengo que responder ante otras personas sobre algo, pero somos facilitadores de los procesos que van cada uno de nuestros liderados, nuestro equipo. Algunas personas, cuando se traban, cuando no, a todos nos pasa, pero cuando no quieren participar, hay una desmotivación por detrás. O sea, hay algo que no están contentos, que no les gusta en donde están, que a veces ni siquiera tiene que ver con la empresa, tiene que ver con sus sueños, sus propósitos, sus frustraciones personales, sus deseos de vida, sus mandatos, su paradoja de qué es lo que era el éxito para ellos, ¿no? Entonces, me ha pasado de tener charlas con personas y decir, pero vos, ¿qué querés de tu vida? O sea, ¿querés esto? Yo te ayudo. ¿Vos querés estar acá? Vamos, yo te acompaño. ¿Estás pasando un mal momento? Porque a veces, no, estoy pasando un mal momento por algo personal, y bueno, el trabajo en este momento está en segundo plano. Y otras veces descubrís que no es el lugar, y si uno está más, ahí es como entre la organización y la persona, ¿no? Pero cuando podés ponerte un poquito en el lugar de la persona, decir, bueno, te ayudo a irte a otro trabajo, te ayudo a irte a otro lugar, te acompaño en el proceso, porque también es un ganar-ganar. A ninguna empresa le sirve tener a alguien que no quiere estar en ese lugar, Sí. ¿no? Y que ya no tenga más valor para aportar, y que la empresa no le pueda devolver ese valor. Entonces creo que lo que hablábamos antes, tener esa conversación, es acercarnos a la persona y tener que te importe. Creo que te importa es la palabra. Justamente, ¿no? Que el otro te importe, que uno se involucre y que pueda hacérselo sentir. Mira, hay un paradigma que generalmente estamos acostumbrados a vivir en eso, de sentir para hacer, ¿no? Uno dice, ¿por qué no lo hace? No lo siento. Y yo humildemente propongo que, además de que eso lo aceptemos porque es así, lo demos vuelta, trayendo un poco eso de que la acción genera ser, ¿no? O sea, sentir para hacer. Yo no siento hacer eso, ¿no? Y yo lo hago corto.
un empresario, nosotros siempre solemos hacer con Yona contribuciones a hospitales, a lugares así, ¿no? Entonces yo voy a los empresarios, clientes nuestros, y les digo, vení, ayúdanos, colaborar, el Día del Niño vamos a ir a tal lugar. Y me dice, ¿cuánto querés que te haga el cheque o la transferencia? Pero no me pidas que vaya yo a llevarle un regalo a los chicos al Hospital del Quemado. No. Y yo les digo, vení. Me da impresión, me da... no sé. Vení. Hacer un regalo, un juego que él pueda usar. Hacé para sentir. Y los que lo hacen, les cambia la vida. Y con aquellas personas que vos recién preguntaste, sí, claro, con algunos tenemos feeling rápido, empatía. Tendría que dar una explicación neurocientífica, cuántica. Hay cuestiones de campo. Pero si la resumieras esa explicación. Pero no te voy a decir otra cosa, que aprendí con otra persona que se llama John Grinder, creador de la PNL. Es utilizar el rapport. Es fácil, nosotros podemos acompasar corporalmente a la persona, quiere decir hacer movimientos similares, acompasar su respiración para sintonizar la emoción, tender un passing, un puente electromagnético de corazón a corazón, acompasar su voz, su manera de hablar, que el otro sienta confianza, porque como dicen los centroamericanos, no sienta un pana, ¿no? Sienta que nosotros somos igual y eso genera confianza. O sea, si no tengo feeling, lo creo. Tengo herramientas para hacerlo. Y si no lo siento, lo hago para aprender a sentirlo. Porque lo último, entre lo que me pasa y lo que hago con lo que me pasa, hija, está mi libre albedrío. Esa es la gran libertad. Bueno, ¿podría explicarnos un poquito más cómo funciona lo que le llamamos a veces la empatía? ¿Cómo funciona por la neurociencia o científicamente este fenómeno de la empatía con otras personas, del feeling? Bueno, breve, porque habría toda una vida para hablar de esto. Me apasiona tanto la neurociencia como la física cuántica, ¿no? Saben que he traído eso al coaching que antes no existía de la manera que yo creo que hace falta. Mira, hay unas neuronas que se llaman osciladoras que nos permiten acompasar a las otras personas, intervienen en ese proceso. Hay unas neuronas que se llaman de espejo que nos permiten imitar también, ¿no? Hacer como un encuentro rápido con otras personas. Hay otro tipo de neuronas, que es como un 20% del total, que se llaman fusiformes, de uso, de von Economo, que son neuronas que tienen que ver más con los procesos que llamamos intuitivos, de conexión, ¿no? De pensamientos de unos con otros. También hay otra parte que une los dos hemisferios cerebrales que se llama precunio, que también nos permite expandirnos y recibir ondas eléctricas del exterior. Nuestro cerebro se comunica también con otros cerebros. Y yendo quizás más profundo, lo que se llama la glándula pineal, las personas que han logrado desarrollarla, activarla, logran una comunicación más profunda, que podríamos llamar más energética, más cuántica. Y por último, nuestro hermoso y no siempre tenido en cuenta corazoncito, que tiene un campo electromagnético que se conecta con el campo electromagnético de la otra persona, y entonces por eso nosotros a veces sabemos lo que el otro va a decir unos segundos antes. La empatía es estar con el otro, ¿sí? No pretender sentir lo que el otro siente, sino conectarse de una manera que el otro sepa que puede contar con nosotros. O sea, hay un montón de neuronas que participan en este proceso de entender al otro. ¿Cómo lo explicás? Es increíble porque suele pasarme, y creo que a mucha gente le suele pasar en general, de que entra a un lugar y ve a una persona que está como medio, pero sabe es como que siente lo que la otra persona siente. Y ahí es, en parte, por lo que vos decís, Miguel, por las neuronas de espejo, fusiforme, osciladora, tiene que ver con la conexión que se siente con otra persona. A mí me ha pasado de, por ejemplo, estar haciendo nada y de repente sentir que un amigo está llorando.
o una amiga está llorando. Y voy después le pregunto y es cierto, estuvo llorando en ese mismo momento. Claro. ¿Puedo decir algo más? Bueno, la física cuántica, los últimos premios Nobel del año pasado y del anteaño, digamos, se refieren a la interconexión de partículas. Nosotros estamos más conectados de lo que creemos. Y no solo a nivel cuántico, sino a nivel material también. Y por eso han ganado el premio Nobel estas personas. Y además, como si esto fuera poco, nuestro sistema entérico, nervioso entérico, el que está en las tripas, en los intestinos, y que por el nervio vago sube hasta el cerebro, comunica lo que sentimos, también nos hace encontrarnos con los otros. Tenemos un montón de sistemas nerviosos en nuestro cuerpo, el entérico, el del corazón y todos los del cerebro, que nos permiten comunicarnos con las otras personas, solo que no nos enseñan eso. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros descubramos eso vamos a ser muy poderosos y muy unidos. Yo creo que eso que me decís es como que no sabemos tanto, no nos han educado, con todo esto que venimos hablando hoy, siempre lo decimos nosotros, no aprendimos emociones 1, 2 y 3 ni en la escuela, ni en la secundaria, ni en la universidad, no aprendimos a cómo conversar con otras personas, no hay una materia que diga conversando mejor con mis colegas. Son cosas que las aprendemos muchas veces a los golpes, con la experiencia en el día a día y nos vamos dando cuenta que son herramientas que nos sirven a todos, que son competencias genéricas, ¿no? Con esto que decía, o sea, es como que nosotros como humanos, como seres humanos, que tenemos un montón de neuronas en nuestro cerebro y que tenemos una funcionalidad del cerebro que ni siquiera hemos desarrollado lo suficiente todavía, percibimos con todos nuestros sentidos un montón de señales del exterior, incluso de la otra persona. Creemos que solo percibimos con los ojos, con el olfato y que recibimos señales, procesamos y respondemos. Y en esa respuesta a veces pareciera que solo respondemos con la palabra. Como somos seres lingüísticos, a mí me da una sensación como que la gente por ahí que todavía no cree mucho en esto, dice, no, esto es medio esotérico, dice, no, nosotros respondemos hacia el exterior con palabras o acciones, ¿no? Con el cuerpo. Pero en realidad respondemos con todo. Entonces, esas neuronas quizás que son las que hablas, estoy haciendo mi propia interpretación, ¿no? Las osciladoras, las fusiformes, son las espejo, que de alguna manera están respondiendo y conversando con las otras neuronas en un plano que no es el consciente, o sea, o el racional que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, así como esas dos personas se están conectando, nos pasa, nos miramos y ya nos entendemos, ya sabemos lo que opinamos con algunas personas, ya sabemos a dónde vamos, hicimos nada, un guiño y ya entendimos todo. Decís, ¿cómo puede ser que justamente porque se están conectando muchas más cosas que solamente nuestra palabra con ese otro? Pongo un ejemplo muy burdo del día a día con las amigas que nosotros siempre, mi marido y mi cara, que jugábamos al dígalo con mímica. Que decía, no juego con tus amigas porque ustedes hacen así y ya es el eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Dice, que si no hizo nada, hizo así, movió la mano. Decir, nos conocemos tanto también que hay movimientos, hay cosas que con la otra persona, no sé, es como mágico, ¿no? ¿Te entiendes? No lo puedo explicar y en realidad no es magia. No es magia, estos procesos que es pasan. ciencia pura. Solo que antes, claro, todo eso pertenecía al terreno de lo esotérico, de lo oscuro, de lo hermético, ¿no? Lo tenían solo algunos, escondidos, autodenominados maestros. Lo que estamos haciendo nosotros con mucho esfuerzo, con mucho amor, con nuestro equipo de investigaciones científicas, es llevar esto a toda la gente. Que todos puedan comprenderlo, darse cuenta de que no es una cuestión mágica, sino científica, aprenderlo, desarrollar la intuición, desarrollar la empatía, desarrollar hasta la telepatía misma, ¿no? La conexión, las corazonadas. Es posible. Y si lo hacemos, expandimos. No es que vamos a dejar de ser quienes somos, vamos a ser más. Nosotros llamamos a eso el liderazgo ampliado, el liderazgo evolutivo, un liderazgo que además le agrega lo compasivo, porque cuando uno siente profundamente lo que le pasa al otro, nace en nosotros la compasión, que es el amor en acción. Qué lindo eso. Es como que
son herramientas. Vos hablas de esta valijita, ¿no? Siempre decimos nosotros que el coaching nos da una interpretación diferente del lenguaje, de cómo nosotros nos comunicamos a través del lenguaje y aprender. Hay mucha tela para cortar ahí, aprender más sobre las emociones, aprender más sobre los movimientos y sobre el manejo de nuestro cuerpo y aprender más sobre estas cosas que quizás son las menos tangibles de cómo funciona nuestra conexión con los otros, cómo funcionamos sin hablar, ¿no? Cómo nos relacionamos con las otras personas para poder tener conversaciones más poderosas y poder coordinar acciones mejor con otros. Todo esto que dijiste de las neuronas y de explicaciones científicas y demás, que vos lo estás integrando al coaching, ¿cómo lo aplicás en general? Porque seguramente te han dicho loco por traer temas de física cuántica al coaching, pero ¿cómo vos lo integrás? ¿Cómo forma parte eso que vos me estás explicando de los procesos de coaching? Uh-huh. Bueno, los locos son los más cuerdos a veces. Sí. Una locura es situarse en el futuro, ¿no? Querer construir, diseñar un futuro diferente, no conformarse, no aceptar porque las cosas son así y no se pueden cambiar, ¿no? Nosotros podemos crear circunstancias diferentes. En el coaching sí hay gente que muy pequeñas, las que ya no lo aceptan. Antes éramos los anómalos nosotros, los raros. Ahora los raros son los que se quedaron en el pasado, ¿no? La gente ya se ha dado cuenta de que si esto que nosotros le hemos agregado al coaching como nuevas distinciones ha merecido el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, de Física, etcétera, etcétera, sería ridículo cuestionarlo ya, ¿no? Entonces, todos lo toman. Algunos no se animan a hablar porque es un poco extraño, pero en los ambientes en que nosotros nos movemos, que hay confianza, que la gente sabe que va a ser respetada, nos cuentan, todo el mundo tiene este tipo de fenómenos de conexión. Digo todo el mundo como una generalización. Sí, a veces prestarle atención, a todos nos pasa. Ay, me estaba hablando de algo y me acordé de vos y vos justo me llamaste. No sé, estaba en un lugar y sentí que esto que vos decías, me pasaba algo. A todo, o tenemos una conversación, creo que en las conversaciones del coaching, yendo a la pregunta que le hiciste, a veces tenemos una conversación media guionada o sabemos lo que queremos decir y en el medio de la conversación como que nos viene eureka algo y decimos, no, le tengo que preguntar por tal cosa. O tengo que ir por ahí, tengo que meterme en esa temática. O cuando vos me decías cómo haces con personas que están más trabadas en una empresa, a lo mejor, o que no quieren pertenecer a determinado proyecto, lo que sea, y de repente estás teniendo la conversación y te viene como esta intuición de tener que preguntarle algo particular y ahí es donde vos le das la tecla. Si somos conscientes de esos fenómenos, de esos acontecimientos que a todos nos suceden, quizás le daríamos más importancia a poder utilizar estas herramientas a nuestro favor, ¿no? Decir, che, yo también tengo y las puedo seguir desarrollando. Y vos, por ejemplo, ¿cómo usás, además de la intuición y todo eso, todas las herramientas que te brinda el coaching en tu día a día? ¿Cómo lo aplicás? Y yo creo que por el lado personal, toda la transformación que uno hace y que lo sigue haciendo. No es que, yo estudié, cuando doy las clases también digo, gestión de emociones y me la sé toda y no hay emoción que me gane. No, negativo. Uno va evolucionando y aprendiendo siempre, ¿no? Con el paso del tiempo, con las distintas experiencias. Esto es como de por vida el aprendizaje. Conversaciones de coaching personales, aplico por ahí. No es en lo que más me dedico, pero si viene alguien que quiere tener una conversación de coaching, obviamente me encanta y siempre han sido provechosas y siempre tengo la devolución de que le sirve y que le genera algo, le abre posibilidades, ¿no? Creo como que las conversaciones son eso, invitar a las personas a hablar sobre lo que le acontece, sobre lo que le preocupa o sobre dónde están trabados y esa persona sale a partir de 1, 2 o 3 conversaciones como mucho, con una mirada más ampliada de sus posibles acciones a futuro. Como alguien que lo impulsa y lo ayuda a indagar por dónde más puede ir, ¿no? A ver cosas que antes solo quizás no veía. Y después a nivel organizacional me gusta trabajar con equipos, en empresas, con líderes, sobre todo para ayudarlos a que tengan estas herramientas para que ellos puedan tener sus conversaciones. O sea, no ser consultor dependiente, sino abramos espacios, generemos espacios, destrabemos, a veces toquemos un poquito la llave y después
sigan practicándolo ustedes en sus casas. O sea, para un líder es más que importante saber de coaching. Fundamental. Saber de coaching en realidad es saber hablar, es saber escuchar, es saber manejar su cuerpo, es saber manejar sus emociones. Y para un líder es importante querer formar a la gente, querer que la gente crezca. O sea, dejar huella. Ahora una pregunta para Miguel. Sí. ¿Cualquiera puede ser coach? O sea, ¿se nace para ser coach? ¿O es algo que se puede aprender, por así decirlo? Bueno, por experiencia te lo contesto, no Sí. no en teoría. Hemos tenido alumnos de todo tipo. Hasta el presidente de una empresa alemana con 70.000 empleados en el mundo, hasta amas de casa que quisieron hacer la carrera de coaching para ser mejor mamá. Ni siquiera pensando en que iban a ser coaches y hoy trabajan de eso, ¿no? Mira. Y de todas las edades, hasta vos que estás presente, y te felicito porque sos el coach más joven de nuestra escuela en estos 28 años de formar coaching en todo el mundo. El más joven de los que entraron fuiste vos. Hasta una vez que vino una señora de 80 años. Y yo le dije, ¿usted quiere estudiar coaching? Sí, me dijo. ¿Y para qué? Porque yo escuché en una conferencia tuya, cuando hablaste de ofertas, que el coaching sirve para seducir. ¿Es cierto eso? Claro, para seducir en distintos ámbitos, ¿no? Para vender, para dar lo mejor de nosotros como personas. Y me dice, yo quiero ser coach porque quiero seducirlo a mi esposo. Para todos los gustos. Sí, o sea, se puede aplicar desde lo personal, como decías, una transformación personal. Tampoco es que tenés que hacer la carrera de coaching. Obviamente, nosotros tenemos una escuela de coaching, pero digo, vos podés aprender, escuchar charlas, leer libros, para sumar herramientas. No es que podés estudiar distintas temáticas, pero digo, aprender sobre esto, sobre el arte de hablar, sobre la gestión de las emociones, sobre la gestión del cuerpo, sobre cómo conversar, sobre la neurociencia aplicada. Entonces, le sirve a todo el mundo, a todas las edades, para todos los trabajos, en todo ámbito, seas líder, no seas líder, seas colega, seas estudiante, seas joven, seas autor. Es más, les cuento algo. Hace unos años, hace mucho ya, creo que estaba en Coca trabajando, participaba de Junior Achievement cuando íbamos a dar clases a escuelas rurales. Distintas clases. Junior te preparaba materiales y vos dabas a veces de ambiente, a veces de cosas de reciclaje, a veces de cosas también sociales y demás. A mí me tocó un año dar clase en una escuela allá por Malvinas, Argentinas, sobre medio ambiente. Medio que me tuve que poner a estudiar también, porque los chicos sabían hasta más que yo sobre los tipos de reciclados, sobre la contaminación. Bueno. Y en medio de esas clases eran chicos de 9 años, ¿no? En la escuela. Y al final eran un par de clases que nosotros les dábamos, les enseñábamos cosas. Tenían que presentar su trabajito final. Cada uno le tocaba una R, reciclaje, en un afiche. Y tenían que pasar 4 o 5 nenes en un afiche. Presentar todo lo que hicieron, pasar al frente del aula. Cuando pasa un grupito, mudo, los chicos. Mudos, no podían hablar. Y habían hecho un afiche hermoso. Entonces yo digo, tienen miedo. Y eran sus compañeros y era yo. Entonces agarré, nos pusimos en ronda. Yo ahí rápido saqué mis habilidades de entrenamiento. Los puse en una ronda, hicimos un ejercicio que había que respirar. Jugamos un poquito, hacíamos ronda por un lado por el otro. Respiramos, nos pusimos al frente todos y le digo, bueno, vayan hablando de uno y vayan presentándose. Listo, cuando hicimos como una intro, ahora háblame a mí, olvídate que están los chicos. Y le empecé como a preguntar. Como que rompí el hielo y empezaron a hablar. Y ahí me di cuenta, digo, esto lo tendríamos que saber todos, o sea, no nos enseñaron ni de oratoria, ni de comunicación, ni a manejar el miedo, ni a gestionar la emoción en ese momento. Después lo llevé a la universidad y me pasó lo mismo. Yo tomaba los orales en el siglo XXI y antes de que entraran los hacía sentar, respirar, ese ejercicio que nos hiciste antes, contar hasta 10 y empezar a hablar. Porque digo, qué importante sería aprender estas habilidades
desde chicos, desde lo más temprano posible, ¿no? Entonces, para todas las edades, para todos los ámbitos, para todos los gustos, para todas las profesiones, creo que son herramientas genéricas que nos van a ayudar a desenvolvernos mejor. Hay un montón de contenido más para seguir charlando, podríamos estar horas. Les agradezco inmensamente a los dos. Gracias a vos. Haberse sumado a esta iniciativa. Gracias. Les agradezco a los que están en este momento del otro lado escuchándonos. Para nosotros es algo nuevo. Nos encanta hablar de coaching, nos encanta ejercerlo y nos encanta estar las 3 generaciones hablando de esto. Ojalá también les guste a ustedes del otro lado. Si les gusta, compártanlo. Ayúdenos a que llegue mucho más gente y así podamos seguir brindando este conocimiento que tenemos y nuestra experiencia y que llegue a muchas más personas. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. Gracias.